Bueno, antes que nada agradecer a todo el grupo del CECISA, a las chicas que han estado trabajando muchísimo en esto porque tienen un trabajo bastante arduo detrás. Este es el final de una serie de ciclos que muchos los deben haber visto, presenciado o por internet, que nos enfocamos en los candidatos a intendentes, y hoy en este próxima fecha tan importante que tenemos que participar, que va a ser muy difícil, quizás muchos tendrán ya resuelto su voto, pero creo que es una herramienta que le podemos dar desde el CECISA para que lo tengan como más cercana hacia una persona que pueda tener a Efraín, que muy preparado y les puede tirar un pantallazo. Esto no es personal, no es partidista, es viéndolo desde una perspectiva económica o, ¿qué sería? Técnica, él es técnico. Entonces, el técnico, nosotros prácticos y el día a día y la necesidad de tener que resolver cuestiones económicas, comerciales, industriales, creo que el panorama no está fácil y el hecho de poder preguntar o hacer un ida y vuelta con alguien que tiene, quizás la precisa en esas cosas, no tiene la bola de cristal, pero sí puede estudiar un poco qué es lo que puede llegar a suceder. Así que los dejamos con Efraín y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Claudiana, al centro por esta invitación. Y la idea, como planteaba Ale, Claudiana, es simplemente repasar en una primera etapa cuáles son las principales propuestas desde el punto de vista económico de las 5 fuerzas políticas. No nos concentramos únicamente en lo que aparecen hoy como las 3 que salieron con la mayor cantidad de votos en las PASO, sino hacer un raconto de las 5 fuerzas políticas. Desde el punto de vista, vuelvo a repetir esto, es de carácter técnico, tomar lo económico y decir, bueno, la candidata A presenta esto, el candidato B presenta esto, el candidato C son estos, y cuáles pueden ser las principales implicancias desde el punto de vista de la economía, de la teoría económica. Claudiana dijo, es imposible, no solamente en Argentina, sino en cualquier otro lugar, tratar de hacer predicciones o futurología, es decir, bueno, qué puede llegar a pasar con el dólar, qué puede pasar con la economía, de acuerdo si gana el candidato A, la candidata A. En Argentina todo sucede muy rápido. Recuerden lo que ya pasó si nos retrotraemos a las PASO con Macri y Fernández, lo que pasó con la devaluación post-PASO, hay una devaluación en la mañana y los precios ya se están ajustando en esos momentos. Muchas veces esos ajustes tampoco obedecen a cuestiones que estén vinculadas estrictamente con la economía, sino que la economía se mueve fundamentalmente en base a las expectativas. Entonces, de acuerdo a lo que yo estimo que vaya a pasar, son las reacciones que se van materializando. Entonces, un poquitito era eso, repasar cuáles son las principales propuestas. Por eso le dije, Ale, tomamos unos 30 minutos para ir presentando cuáles son las connotaciones que se pueden ir dando desde el punto de vista de la macro. Y después sí hacer un comentario sobre cada una de las propuestas en términos de cuán viable puede ser. Pero vuelvo a repetir esto, no con ningún sesgo de carácter político, sino cuán viable puede ser desde lo económico. Si bien la economía es una disciplina social, no es una ciencia exacta, sí nos manejamos en términos de números. Entonces cuando uno se maneja ante números, hay determinados tipos de hechos que ya se presentaron en Argentina, en otros momentos, que han sido estudiados también en forma empírica a nivel mundial y que se vuelven a presentar cíclica y sistemáticamente. Si empezamos rápidamente a recordar lo que ha pasado con la economía argentina, y no nos vamos mucho tiempo atrás, sino solamente un poquitito, 3 años para atrás, la pandemia, la guerra con Rusia y Ucrania, la sequía del campo, la guerra ahora de Israel y Palestina, todos acontecimientos que van repercutiendo a nivel local, producto de que de la integración, de la globalización, de que Argentina no es una isla, que está integrada también a nivel mundial. Entonces lo que pasa en algunos otros frentes termina repercutiendo también sobre el desenvolvimiento de la economía, tanto sobre la macro como sobre la micro. Esto más reciente, y uno puede decir, sí, está bien, un conflicto de antaño que afecta a Israel con Palestina a partir de estos atentados que pueden ser condenados totalmente desde el punto de vista de lo humanitario.
tiene connotaciones también desde el punto de vista económico, en el sentido de que estamos en la región de Medio Oriente, un núcleo del petróleo, entonces cualquier chispa que se ocasione en Medio Oriente eso inmediatamente dispara el precio del petróleo. Uno puede decir, sí, está bien, ¿y eso qué nos afecta a nosotros? Que el precio del petróleo es un commodity a nivel mundial, y cuando se incrementa ese precio, después les voy a mostrar algunos gráficos, la Argentina exporta pero también importa petróleo. Entonces cuando se encarece o sube el precio de un commodity, eso nos afecta de la misma manera que cuando fue la guerra de Rusia y Ucrania, el aumento del precio del trigo y del maíz, trabajo aparejado, suba sobre los precios internos. Eso pasa cuando tenemos economías que dependemos fuertemente de lo que es el valor de los commodities. Esos son algunos de los impactos económicos. Después, de todos modos, la idea es que esta presentación, no obstante, que se comparte y que quede grabada, que esto que yo estoy ahora se los puedan compartir ustedes. Entonces, no hace falta que estén ni tomando nota ni nada, porque después se lo van a compartir lo que son números. No quiero perderme tanto con cifras o con datos, simplemente tratar de recapitular que todos estos acontecimientos van generando diferentes impactos sobre la economía, sobre las variables de la producción, sobre el nivel de la inflación, sobre el nivel de desempleo, sobre los indicadores sociales. Esta caída drástica que se desarrolló sobre la producción agropecuaria de los tres principales cultivos, el trigo, el maíz y la soja en Argentina, y ese desplome sobre la actividad agropecuaria que condiciona también el ingreso de divisas en un momento tan necesario para nuestro Banco Central. Entonces el campo termina siendo el motor que tracciona la generación de divisas, y en las economías locales también la actividad del campo es lo que va traccionando el sector comercial, el sector de los servicios. Entonces cuando hay una sequía, cuando hay algún otro conflicto que produce una caída o una suba de un precio internacional de algún commodity, entonces eso termina afectando también la actividad económica. ¿Qué empezamos ahora a mirar hacia el futuro? Dios quiere y la Virgen que llueva, que no tengamos un verano seco, que efectivamente las cosechas puedan recuperarse y podamos tener por lo menos esos valores de 50 millones, 55, 60 millones de toneladas, que el agro vaya generando esas divisas, y es un poquitito volver a repetir la historia. Si vamos hacia atrás, recuerdan, parece que estuviéramos hablando de Argentina hace 20 o 30 años, cuando ganó Macri las elecciones y una de sus promesas también había sido levantar el cepo. En ese momento teníamos un dólar con un cepo a 9 pesos, estamos hablando del 2015, ¿no? Hace 8 años atrás, y parece que fuera hace varias décadas, y un dólar paralelo que estaba alrededor de los 14 pesos. Cuando se levantó el cepo y estaba Alfonso Prat Gay en ese momento como ministro de Hacienda, lo primero que tuvo que hacer es reunirse con las grandes acopiadoras y exportadoras y garantizarse que hubiera una liquidación de divisas por lo menos hasta marzo o hasta abril. ¿Para qué? Para poder levantar el cepo y garantizarse los dólares que se necesitaban para levantar ese cepo. Cuando se levantó ese cepo y se tendió a unificar el tipo de cambio, el de 14 estaba muy alto, el de 9 estaba muy bajo, y tendió a una confluencia intermedia alrededor de los 12 pesos con 40, 12 pesos con 50. ¿Para qué voy como esto? Es para que vamos teniendo algún otro parámetro de que las historias se vuelven a repetir, y cuando surgían esto de las encuestas, y bueno, ¿qué pasa el gobierno? Si va a levantar el cepo, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar con el valor del dólar? Bueno, esos son algunos de los indicios. El valor real del dólar ni tampoco está en el orden de los 1.000 pesos que estamos teniendo como referencia, ni tampoco son los 3.60 o 3.65 oficial. La tendencia es que confluya un punto intermedio. La conducta es que nadie sabe cuál es ese punto de confluencia en el medio. Son 500, son 600, son 700. ¿Por qué? Porque depende de la oferta y la demanda, pero también depende de las expectativas. Esto es, aquel que tiene pesos y está dispuesto a comprar el dólar, ¿cuánto está dispuesto a pagar por ese dólar? Y el que tiene ese dólar, ¿cuánto está dispuesto a venderlo? Ese juego de oferta y demanda, malas expectativas, es lo que termina haciendo que esa cotización vaya, o si aparece la oferta, que esa cotización tienda a ser menor. Después les comento también algo, y se armó bastante ruido cuando en medio de esta campaña electoral Melconian, que ya ha sido establecido como Patricia Bullrich, como su futuro ministro de Economía si gana las elecciones, dijo, si lo han escuchado ayer, antes de ayer, y el valor del dólar el lunes posterior a las elecciones PASO tiene que estar en el orden de los 500 pesos. Y se armó como un revuelo diciendo lo que está fogoneando es una devaluación del 40% y que eso se traslada efectivamente a precio.
más allá de cualquier connotación política, que lo está diciendo alguien de una fuerza política, como el caso de Melconian, que están en campaña electoral, lo que estaba diciendo simplemente es una cuestión de carácter técnica. Si vos devaluaste en 360, después del 13 de agosto, el 14, y ya tenés el dato de la inflación de agosto, tenés el dato de inflación de septiembre y tenés el dato de inflación de octubre, esa devaluación que hiciste el 14 de agosto ya está, ya se perdió. ¿Por qué? Porque mantuviste el tipo de cambio congelado. Entonces, si vos mantenés ese tipo de cambio fijo y los precios te siguen aumentando, ¿qué significa? Que tiene que haber otra devaluación. Lo que pasa es que la devaluación tiene esa connotación negativa en función de ¿qué? De que se traslade inmediatamente a precios. Y en un contexto como el actual, porque una cuestión es que se traslade a precios, yo tengo una inflación del 30, del 40% anual, a cuando ya tengo perspectiva de que eso vaya al 130, el 140, el 150 o el 160. Entonces, por allí, cualquier tipo de declaración que pueda ser muchas veces más técnica, termina teniendo también esta connotación de otra índole. Acá está lo que pasó esa semana, ¿no? Entre posterior a lo que era anterior a las PASO y lo que pasó esa semana después con el salto del tipo de cambio, que miren ustedes, fue solamente un 21,8%, un 22% lo que se dio. Estamos hablando ahora que si llego a pasar de un valor de 360 a un valor de 500, ya estaría arriba de un 40%. Y obviamente que todavía parecería que un dólar hasta 500, mirando como dólar de referencia, parece un dólar barato todavía. Entonces la referencia de lo caro de lo barato en entornos como los actualmente que estamos viviendo, ya empieza a perder significancia. Es decir, un dólar de 500 pesos es un dólar caro, es un dólar bien, que al exportador le sirve. Un dólar de 1000 está demasiado alto, puede seguir aumentando, puede seguir creciendo un poco más. Entonces todos esos elementos son los que empiezan a hacer ruido en la economía. ¿Por qué planteaba esta solamente? Ya vamos a poner la foto de los 5 candidatos, porque las encuestas de los PAS, que después la mayoría no pegó cuál iba a ser el resultado final, hablaban de una paridad, esto de los tercios, pero nadie decía que Javier Milei era el que iba a ganar. Todas las encuestas previas lo daban tercero cómodo, y que la pelea iba a estar entre Sergio Massa y Patricia Bullrich. Tanto las que no eran tan parcializadas como algunas más oficialistas, hablaban de que la Libertad de Avanza iba a estar en el orden del 17, 19 o 20 puntos como un techo, y que la situación se iba a dirimir más entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Esto les muestro, como les digo, diferentes tipos de encuestas, pero todos planteaban básicamente un escenario parejo, pero ninguna con la Libertad de Avanza como fuerza ganadora. ¿Qué es lo que terminó pasando? Bueno, terminó pasando eso, que el partido de Javier Milei de la Libertad Avanza tuvo un movimiento arrasador, entre comillas. Ese es el mapita de Córdoba, si están ahí, en todos los departamentos que están pintados de color donde ganó. Abajo les dejo un link que está muy interesante, que lo desarrolló el mismo sitio, que todavía está vigente, de Página 12, que uno entra ahí y puede consultar y le tira automáticamente por departamento, por provincia, y uno puede tener todos los datos de toda la fuerza, como un dato de curiosidad solamente, para ir viendo esto y estos fenómenos que se explican en provincias, con una particularidad a veces muy fuerte de un gobierno peronista, como pudo ser de que en las provincias del norte, sobre todo, por ejemplo, tuviera ese caudal de votos de la fuerza de Javier Milei. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar ahora en las elecciones generales? Un gran signo de interrogante. Las encuestas hay algunas que pueden llegar a un punto más parecido y hay otras que los márgenes de errores son completamente disparadas. Esta fue una de las últimas, porque saben que ya no se podían hacer durante esta semana ya mostrar los resultados de encuestas. Esto lo traje porque me pareció interesante, que es un relevamiento de una consultora brasileña, porque esa consultora brasileña fue la única que le pegó, entre comillas, el resultado de la elección de las primarias con la elección de Macri y Alberto Fernández, y que pronosticó también el triunfo de Patricia Bullrich contra Rodríguez Larreta. En la parte previa, Patricia Bullrich no parecía como clara ganadora respecto a Rodríguez Larreta. Bueno, esta consultora de Brasil fue una de las pocas que predijo ese triunfo. Y ahora presenta algo que puede llamar un tanto la atención. ¿Por qué? Porque presenta en ese escenario a Sergio Massa primero, casi con el 31% de los votos, con una diferencia de 5 puntos sobre Javier Milei, y ahí palmo y palmo, con un margen bastante chiquitito, con Patricia Bullrich disputando el segundo lugar.
A ver, esto lo dejo para usted y después cuando abramos el debate podemos comentar. Simplemente lo que estoy planteando son diferentes tipos de números. Después hay diferentes tipos de sondeos. El diario Clarín, por ejemplo, lo que marca también es un crecimiento importante de Juan Schiaretti en cuanto a la intención de voto, casi de un 4% que sacó en las PASO, le dan una proyección de un 10%, sobre todo producto de los dos debates, el crecimiento que se le da, sobre todo por el desconocimiento que había de Juan Schiaretti en cuanto a sus propuestas y demás, que eso habla de un crecimiento en su intención de voto. Y después, la mayoría de las consultoras lo que dan es un escenario de balotaje, pero en esos escenarios de balotaje lo que enfrentan es a Milei con Massa. La única consultora, hay una sola consultora que da un escenario de balotaje entre Milei y Patricia Bullrich, ¿sí? Con una intención de voto de Milei del 35%, Bullrich con el 28% y Sergio Massa con el 26%, que es la única que plantea un escenario en eso. El resto de las encuestas, lo que están hablando, vuelvo a repetir, son encuestas. Hay que tomarlo con pinzas, con dedillos, y el grado de influencia que pueden tener sobre la opinión pública al momento de desarrollar cuando uno vaya a emitir su sufragio. Ahora bien, esta relación, vamos a las principales propuestas de las fuerzas partidarias que presentan sus candidatos. Empezamos por la izquierda. Vuelvo a repetir, después pueden hacer los comentarios que ustedes quieran. Yo traje acá una síntesis, son las propuestas que tienen cada una de las candidatas. En este caso, lo de Miriam Bregman. Bueno, todo lo que está vinculado básicamente como eje es lo que está puesto sobre la derecha, que es una fuerte participación estatal. ¿Qué implica esa participación estatal? Hay que nacionalizar. ¿Qué hay que nacionalizar? La banca y el sector financiero, hay que nacionalizar el comercio exterior, hay que nacionalizar la matriz energética, o sea, todas las empresas que estén vinculadas con la prestación de los servicios públicos tienen que estar en manos públicas. Establecer mecanismos para luchar contra la inflación de controles de precios y que esos controles de precios sean comités que estén conformados tanto por trabajadores como por consumidores, porque lo que se sostiene básicamente que son los empresarios, los formadores de precios, entonces que esos mecanismos de controles tienen que recaer en los trabajadores y los consumidores. Y otra cuestión es el acceso público de los registros contables y los movimientos bancarios de las grandes empresas. O sea que esa información esté disponible para cualquiera que pueda consultarlo. Aumento inmediato de salarios y jubilaciones que cubra las necesidades básicas. Había sido bastante disruptivo cuando lo postularon que estuviera por encima del salario mínimo vital y móvil, que quedó bastante rezagado respecto a la inflación. Los servicios públicos, vuelvo a repetir esto, que estén en manos de la prestación del Estado, y en términos económico impositivo también la eliminación del IVA de la canasta familiar, dejar de aplicarlo sobre los alimentos, que es uno de los rubros que más viene creciendo, incluso por encima de la tasa de inflación. El último valor de los alimentos dio arriba del 14, cuando la inflación viene creciendo un poco más por arriba del 12. Entonces esa preocupación de que los alimentos sigan encareciéndose, y lo vamos viendo en nuestras compras cotidianas, no solamente sobre productos estacionales. Vieron que hoy está el tomate, es decir, ¿cómo puede ser que el tomate valga entre 1.000 o 1.500 pesos el kilo por una cuestión estacional, o un kilo de frutilla en el sur valga 3.600 pesos? Sacando esas cuestiones de carácter estacionales, el resto de los productos de la canasta alimenticia vienen sufriendo incrementos por encima del 14%. La propuesta de Hacemos por Córdoba, de Juan Schiaretti. Juan Schiaretti lo que dice, la viga central que tiene que tener un plan de estabilización en la economía pasa por el equilibrio fiscal. La Argentina no puede ser un país que gasta más de lo que le ingresa. Entonces, primero lo que hay que hacer es equilibrar las cuentas, y a partir de equilibrar las cuentas empezamos a ver cuáles son todos los otros atisbos que tengo que ir arreglando de la economía. Juan Schiaretti es un hombre de números, no solamente como gobernador, sino también que fue ministro de Hacienda de Córdoba, fue interventor de Santiago del Estero, fue diputado y demás. Y si hay algo que lo ha caracterizado siempre a lo largo de su gestión, ¿qué ha sido? Mantener el orden de las cuentas fiscales. Y otra de las cuestiones que llamó la atención, sobre todo en el debate, y que él lo planteó, es que si una de las principales causas de la inflación es que el Banco Central emite dinero para financiar el déficit,
yo lo que tengo que hacer es evitar y cortar eso. Y una de las alternativas es que el Banco Central deje de ser el prestamista de última instancia del gobierno. ¿Cómo lo hago? Que no esté generado por alguien afín o alineado con el gobierno de turno, sino que Schiaretti dice tiene que estar conducido por personas técnicas que no estén vinculadas con la parte política y sobre todo que lo proponga la oposición. ¿Para qué? Para que garantice lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central, que es el poder adquisitivo de la moneda, que es luchar contra la inflación. Eso es lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central y no estar financiando al gobierno. En el campo, la eliminación de las retenciones, pero que eso sea de una manera progresiva, llevar a las retenciones a la soja a cero, en un lapso de 4 años, arrancando con una baja del 25% al 10 de diciembre. Y dice, yo gano el 10 de diciembre, bajo las retenciones, voy escalonando y al final de esos 4 años las retenciones sobre las hojas sean cero, discutir una nueva ley de coparticipación federal, regionalizar las provincias para lograr elementos de carácter más competitivos, esto que caracterizó a Córdoba con Santa Fe, con Entre Ríos de la región centro, la idea de las comunidades regionales que tenemos en Córdoba y demás. Voy tildando como lo más sobresaliente. Después de la charla podemos ir profundizando, viendo algunas de las otras cosas que ustedes quieran. Y respecto a la ley de biocombustibles, garantizar una ley adecuada y que el corte debería ser por lo menos del 20% y luego ir aumentándolo para el caso del biodiesel. La propuesta de Schiaretti siempre están orientadas hacia la parte del campo, la parte del sector productivo y la bisagra fundamental es mantener el equilibrio fiscal. Acá puse algunas caras, sobre todo, porque ya fueron, en el caso de la misma Patricia Bullrich, marcando quiénes pueden ser los principales referentes en el campo económico. Bueno, Melconian como ministro de Economía, Enrique Siguash, que aparece ahí al medio como su viceministro, y después lo que aparece es Rodolfo Santangelo, el tercero de la filita de ahí de 3, Rodolfo Santangelo como presidente del Banco Central, que eso generó una gran discusión porque Rodolfo Santangelo es el socio de toda la vida de Melconian en su consultora. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Si Alejandro es mi socio, que hemos trabajado en la consultoría, y yo voy a ser el ministro de Economía y Ale va a ser el presidente del Banco Central, por más que yo diga que va a ser independiente, y no sé, es como que hay cositas que por allí pueden hacer alguna situación de ruido. ¿Por qué se postulaba esto también? Porque Patricia Bullrich, dicen los trascendidos, que lo que pretendía es que Luciano Laspina ocupara ese cargo, que es el que estuvo trabajando en el armado de los equipos económicos en la parte interna. Después está Daniel Artana, que pertenece a FIEL, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que aparece allá arriba, que es el que se ocuparía de toda la parte de Hacienda. Y abajo Marcelo Capello, un cordobés que estuvo como presidente también del IERAL de la Fundación Mediterránea, que sería el encargado sobre todo de la relación con las provincias, la relación fiscal. No estamos hablando de una figura de ministro del Interior y demás. Marcelo tiene un perfil muy técnico y que estuviera vinculado básicamente en la parte económica de las relaciones con las provincias. Básicamente los aspectos centrales, no me detengo en leer los 11. Básicamente hacia dónde lo que se apunta centralmente también es mantener una situación de equilibrio fiscal, pero manteniendo un bimonetarismo. ¿Qué significa esto? Que vos tengas el peso, que ya tenemos como moneda de curso legal, y sumar el dólar. Pero para eso lo que hay que hacer es una reforma del Código Civil. ¿Para qué? Para que los contratos y las transacciones se puedan hacer en esa doble moneda. Entonces, si yo voy a comprarle a Sonia una propiedad, está bien, ella me la puede tasar en dólares, yo se la puedo pagar en dólares y demás, pero el contrato no lo podemos hacer en dólares. Entonces, ¿qué es lo que se pretende a partir de establecer este bimonetarismo? Que yo pueda utilizar cualquiera de las dos monedas que sean perfectamente de curso legal. De hecho, hoy el dólar es una moneda de curso legal, pero no para dejarlo asentado en forma documental. O hago una escritura traslativa de dominio, lo que fuere. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar el Código Civil y Comercial, garantizar la supervivencia, el Banco Central va a seguir existiendo porque el peso va a seguir existiendo y que cada uno puede elegir en definitiva de qué modo hace las transacciones. Uno podría decir, sí, está bien, pero si vos me permitís que yo lo haga entre el peso y el dólar, la mayoría se va a terminar inclinando por el dólar y el peso va a quedar y va a tender a desaparecer. La conducta es que la lectura que se hace es, si yo voy ordenando la economía y voy generando que la gente vaya teniendo paulatinamente confianza, no debería disminuir la demanda de pesos, sino que eso se debería ir incrementando.
siempre y cuando yo pueda garantizar y trabajar sobre las expectativas de la gente. ¿De qué? De que voy a mantener la independencia del Banco Central, que no voy a financiar mi déficit a partir de mayor emisión monetaria, que voy a ir produciendo las reformas que necesito sobre la economía y que eso se va a ir haciendo en forma gradual. Obviamente, para reducir el déficit fiscal, ¿qué tenés que hacer? Empezar a ir quitando subsidios, ir produciendo, si sacaste el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, eso se produjo un bache fiscal. ¿Cómo voy a complementar eso? Si voy a producir una disminución sobre las retenciones sobre el agro, todo eso lo tengo que ir explicando con qué voy a ir financiando eso. Y además, otra cuestión muy importante, sobre qué voy a podar o voy a pasar la tijera sobre el gasto público. Una cuestión muy simple, no es tan fácil tampoco disminuir el gasto público. ¿Por qué? Por las rigideces que tiene el gasto público, y a veces hay que hacer más cuestiones quirúrgicas que cuestiones de carácter generalizadas. Yo puedo decir, voy a disminuir la estructura del Estado, no significa que no necesito tener 22 ministerios, voy a tener 5, voy a tener 4. Está bien acotar el gasto de la política, pero el grueso del gasto público no está metido ahí. Del gasto público hay 2/3 que son muy difíciles de cortar. ¿Por qué? Porque ahí están salarios de empleados públicos, están las jubilaciones, están los subsidios, están las asignaciones familiares, y eso representa prácticamente 2/3 del gasto público. Entonces, si yo quiero entrar a disminuir, es decir, voy a hacer una baja importante, que es lo que necesita Argentina, tengo que ver bien a dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y para que eso obviamente no tenga que pagar un costo político. No se va a privatizar YPF, va a seguir siendo estatal. Sí, lo que se piensa es en una reforma previsional y el debate sobre la actualización de la edad jubilatoria. ¿Qué es lo que me está diciendo eso entre comillas? Que ahí está el gasto. Entonces yo lo que tengo que ver es si el gasto mío está muy puesto en lo que es el sistema previsional, todo lo que tiene que ver con la planta del Estado, que yo dice que sí van a hacer una ingeniería para reformularlo. Tengo que ir generando leyes. ¿Para qué? Para que eso sea sustentable y sostenible en el tiempo. En términos simples, cualquiera de estas fuerzas que empiece con un plan de estabilización, que significa cortar la inflación y lograr que la economía se estabilice para que después comience a crecer, necesariamente va a tomar medidas que para todos resultan antipáticas y que resultan dolorosas. Eso está claro. ¿Qué es lo que tengo que tratar de hacer? Que esas medidas que resultan dolorosas, tener un paraguas de contención. ¿Para qué? Para que los estratos más bajos, generalmente que son los que tienen que pagar mayores consecuencias, puedan tener algún sistema o una red de contención. Pero en ese lapso que vaya a introducir, porque no puedo generar un plan de estabilización por 4 años, porque en Argentina no funciona. Tiene que ser por un periodo corto de tiempo mientras hago yo las reformas estructurales. Hago un paréntesis ahí. La Argentina ha tenido largas historias. Generacionalmente con algunos podemos estar más cerca de lo que fue el plan austral del gobierno de Raúl Alfonsín con Juan Vital Zurruil. Se cambió la moneda, se hizo un plan de estabilización. ¿Funcionó para cortar la inflación? Sí. ¿Pero qué tuvo que hacer? Congelar precios y salarios durante 6 meses. ¿Para qué? Para que eso sustentara las bases y después permitiera decir, bueno, ya medianamente ordenamos la economía, esto me va a permitir después tener un crecimiento a partir de eso, pero desarrollando las reformas estructurales. Quien estaba en ese momento como presidente del Banco Central era José Luis Machinea, y en sus memorias después que dijo, ¿sabe cuál fue el error que cometimos nosotros? Que nos enamoramos de ese plan de estabilización pensando que eso iba a ser la solución, y no tuvimos el suficiente poder político para hacer las reformas estructurales que necesitaba Argentina. Por eso ese plan se quedó rengo, después vino el plan primavera, vino la hiperinflación y todo lo que pasó. En el gobierno de Mauricio Macri pasó otro tanto. Lo primero que se generaron fue la quita de los subsidios, recuerdan, con la energía, con el gas, con el aumento de las tarifas, y eso inmediatamente lo que generó fue una situación de descontento. ¿Se logró estabilizar la economía? Sí, durante 2 años. Y es lo que le permite siempre a un gobierno ganar las elecciones de medio término. Pero después, el periodo que a vos te queda, no podés seguir con un plan para estabilizar forever la economía, sino vas desarrollando reformas estructurales. Y eso es lo que apunta básicamente Patricia Bullrich con su equipo económico. Unión por la Patria. Sergio Massa dice, mis 4 premisas principales van a ser, nuevamente, equilibrio fiscal. Lo dijimos ahí con Schiaretti, lo dice Patricia Bullrich, lo dice Sergio Massa. Superávit comercial, tengo que tener dólares. Entonces, si no equilibro las cuentas y no tengo dólares, no hay forma de que nada de lo que yo intente generar funcione.
Vuelvo a repetir, no es hacer magia, es solamente economía, es solamente teoría económica. Competitividad cambiaria, ¿qué significa? Y ese tipo de cambio que tenemos ahora no es real. Y luego el desarrollo inclusivo, o sea, desarrollar políticas que tengan contención sobre los estratos más bajos. ¿Cómo vas a superar las restricciones externas? Poniendo las fichas en la explotación de ¿qué? De vaca muerta, el litio, pero en el litio hay una mala noticia porque el precio del litio viene cayendo. En lugar de subir, el precio del litio viene cayendo. Ya les voy a mostrar un gráfico. Y nuevamente poniendo las fichas en el sector agropecuario, que aumenta las exportaciones, eso permite tener una mayor liquidación de divisas y eso me permite lograr el superávit comercial. Orden fiscal, reducir el déficit y tengo que cumplir la meta con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí lo que no sabemos todavía. O sea, ningún gobierno puede dar tampoco, leyendo las plataformas que están disponibles, que las estuvimos repasando, Ale también hizo un gran trabajo, pero si vos te fijabas, Ale, son 18, 19 páginas. O sea, las plataformas electorales de cada una de estas fuerzas políticas tienen 19 páginas. Y generalmente lo que hacen son generalidades. Las cuestiones puntuales de cómo vas a resolver esto, cómo vas a resolver esto, cómo va a estar esto, no está presente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es la situación real con la que se puede encontrar. ¿Quién tendría un diagnóstico más certero con lo que se puede encontrar? Sergio Massa, que es justamente el ministro de Economía. Pero hay muchas otras variables que no dependen de él y que no sabe cuál va a ser la reacción que va a tener la economía de acá al 10 de diciembre. El cepo cambiario. Sobre el cepo cambiario, ninguna de las fuerzas hablan de que ese cepo cambiario se vaya a levantar en lo inmediato. O sea, de eso nos tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque no se puede, no es que no se quiera. No se puede porque no tengo dólares. Y si yo no tengo dólares, no puedo levantar el cepo. ¿Está? Cualquiera sean las de las propuestas, nos queda repasar la de Milei. Y posteriormente la conversión de los planes sociales en empleo. ¿Por qué es tan difícil todo eso? Eso que está ahí, creo que se los había mostrado en la charla anterior, pero para los que vienen recién a esta, eso es el tablero de comando de un ministro de Economía en Argentina. Eso que está puesto ahí es cómo se vinculan las diferentes variables macro en la economía. Entonces, ¿qué significa? Que vos cuando querés tocar algo que sea sobre el comercio exterior, sobre el consumo, sobre la inversión, algo que tenga que ver con la base monetaria, con la inflación, después si quieren hablamos algo de las LELIQs o todo lo demás, todas esas flechitas que parece un laberinto, es cómo se vinculan las diferentes variables en la macroeconomía de un país. Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando quiero hacer algo, quiero tocar algo en el consumo o en el gasto público o en la recaudación, inmediatamente eso me va a repercutir sobre algún otro sistema. Esto es como cuando uno le sacan sangre, nuestro sistema circulatorio está todo interconectado. Entonces cuando hay una extracción, la sangre la pierde todo el cuerpo, no la partecita que a mí me sacaron. Bueno, con las variables económicas, con esta metáfora, lo que significa es básicamente lo mismo. Y vamos rápidamente a lo de la libertad avanza. Dolarización y eliminación del Banco Central. Después les explico eso de qué es dolarización, que no es lo mismo que convertibilidad. Directamente la dolarización es sacar los pesos de circulación y eliminarlo y adoptar el dólar como moneda de curso legal. ¿Para qué? Para todo el tipo de las transacciones. ¿Eso qué implica? Los salarios se convierten en dólares, todos los pesos se absorben, no están más, la moneda que empieza a circular es solamente el dólar. ¿Qué es lo que pasa con un programa de dolarización? Son, primero, muy pocos los países a nivel mundial que tienen un sistema de dolarización plena. Ninguna economía media desarrollada o desarrollada tiene el dólar como moneda única de curso legal. El dólar, el euro y demás son monedas fuertes que sirven para desarrollar las transacciones a nivel internacional. Pero cada país conserva su banco central y conserva su moneda local. ¿Cuál es el eje, si se quiere, de este programa y decir la dolarización? Yo lo que hago es, saco el Banco Central, porque si la causa de la inflación es el déficit, y el déficit es financiado con emisión monetaria, entonces lo que tengo que hacer es sacar del juego al Banco Central. Y sacarlo de juego significa que no puede emitir más pesos porque no va a haber más pesos. Y vamos a utilizar el dólar como moneda de cambio. ¿Qué estoy eliminando con eso? El riesgo de devaluación. El gobierno no puede devaluar más porque no hay contra qué devaluarlo.
Pero ¿cuáles van a ser los inconvenientes que tiene un programa de este tipo? Que pierdo lo que es la política monetaria. ¿Qué significa la política monetaria? El manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés para hacer frente cuando hay shock externos. ¿Esto qué significa? Si mi principal socio comercial, que es Brasil, devalúa su moneda, que es lo que le pasó a Argentina durante la convertibilidad, y yo no tengo cómo modificar mi tipo de cambio, voy a estar en un problema severo. Y el otro inconveniente es que Argentina no emite dólares. El único que emite dólares es la Reserva Federal. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para granjearme los dólares? Tener una balanza comercial superavitaria, que vengan inversiones extranjeras directas y que traigan los dólares, el turismo, que puede ser en menor cuantía, para garantizarme la entrada de dólares. ¿Qué me resuelve como problema? ¿La inflación? Sí, cae drásticamente la inflación, pero no termina resolviendo los problemas estructurales que tiene la economía. Entonces, ¿qué trae aparejado un fenómeno de dolarización? Que es una solución de corto plazo, pero si no hay medidas estructurales, yo diría, no resolvamos directamente con la dolarización, porque si hacemos todo eso de equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, que no haya financiación, las reformas estructurales que se necesita, no va a hacer falta cambiar la moneda. ¿Por qué? Porque vamos a tener una economía relativamente más estabilizada. O sea, ¿cuál sería la relación de modificarlo? Y la otra pregunta de sentido común que me hacían en el charlo, que por ahí hacen los propios alumnos de un primer año de ciencia económica. Es decir, che, pero ¿por qué dolarizarlo? Si yo miro Chile, miro Uruguay, miro Brasil, tienen Banco Central, tienen su moneda local y no tienen inflación. El problema no pasa entonces por la moneda, no pasa por el Banco Central, sino que pasa por las medidas que uno pueda eventualmente ir tomando en ese sentido. Y por otra parte aparece, no es un partido político, pero las condiciones que vamos a necesitar del Fondo Monetario Internacional. Sea quien sea, el 10 de diciembre, el compromiso con el fondo, hay que cumplirlo. ¿Qué es lo que pide el fondo? Devaluación, tasas de interés más elevadas que tienen que estar por encima para que sean positivas, reforzar la recaudación tributaria, acelerar el recorte de los subsidios, sobre todo en el caso de las tarifas del sector eléctrico, bajar los salarios públicos y bajar el gasto. Si uno le hace caso exactamente a todas las recetas que va con el Fondo Monetario Internacional y lo que dijo Mas en su momento, directamente se produce un estallido social y eso se lleva a cualquier tipo de gobierno en función de esas recetas. A ver, ¿son novedosas las recetas? No, estas recetas son las que el fondo hace de siempre. No es que ahora vino y nos sorprende con estos pedidos. Desde que la Argentina se sumó al Fondo Monetario, chiquitito, desde el año 1956, que Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional, ha tenido más de 20 o 21 planes con el Fondo Monetario Internacional. En 19 veces no los cumplimos. ¿Qué significa esto? Vamos pidiendo renegociaciones de deuda. Solamente en el 2006, cuando se pagó completamente la deuda del Fondo Monetario Internacional, tuvimos un lapso de no dependencia, de no recurrir al Fondo Monetario como prestamista de última instancia. Pero vuelvo a repetir, las recetas que pone el fondo siempre fueron las mismas. No es que cambiaron ahora ni para este gobierno en particular. Siempre van en el mismo sentido. Y para ser respetuoso justamente esto del tiempo, este informe de las encuestas que planteaba Ale, que respondieron muchos de ustedes tan generosamente, se habían postulado con esos 10 puntos fundamentalmente, ¿no? Es decir, qué es lo que más preocupa, qué es lo que más genera por allí de dudas. Repaso rápidamente los titulitos que están. ¿Qué pasa con inversiones y devaluación? La situación económica al futuro. Los candidatos que tienen intenciones de achicar el Estado, qué es la dolarización, cuándo se espera que termine y cómo podría bajar la inflación, apertura o cierre de la economía, el consenso político, impacto de las medidas económicas en los comercios, en el sector comercial y los cambios en la estructura del Estado si se reduce la cantidad de impuestos para impulsar el trabajo. Estos se han ido agrupando ahí con la ayuda de inteligencia artificial también de ir mechando y de ir poniendo en función de los múltiples interrogantes que fueron planteando ustedes, qué es lo que se puede esperar. Repito, muy a vuelo de pájaro, porque la idea es que esto puede ser más que todo un conversatorio, no esto que sea un monólogo donde yo vengo a transmitirles absolutamente nada, sino que darles lugar a ustedes. ¿Para qué? Para que puedan preguntar si está vinculado con eso o no, aportar algún otro tipo de reflexión, algún otro tipo de mirada, porque básicamente la intención es esa.
Si hay alguna pregunta después para profundizar, che, pero ¿y esto de la inflación? ¿Lo va a poder bajar realmente sea cual fuera el gobierno que gana? Y lo de la dolarización o el bimonetarismo, ¿puede llegar a ser o puede funcionar? Tengo algunas otras plaquitas ahí para mostrarles y sintetizarles esto, pero no quiero monopolizar estas 2 horitas que tenemos, sino que pueden ser ustedes los que pregunten, los que hagan alguna reflexión, alguna pregunta o alguna inquietud de cualquier tipo, y nos tuteamos. Che, Efraín, mira, yo escuché esto, y esto la verdad que no lo entiendo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Y tratamos de conversar y tratamos de dar alguna otra explicación. ¿Estamos? Quedamos entonces atentos, vale. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Le quería consultar por el tema, un tema muy candente en este tiempo de las LELIQs. Si nos puede explicar un poco más, porque bueno, uno de los candidatos dice que hay un problema, que el problema de la inflación estaría ahí. Bueno, nosotros, en mi caso puntual, soy neófito y estoy tratando de entender, comprender. Estuve buscando para informarme un poco más sobre el tema de las LELIQs. Bueno, hay otros candidatos que han evadido la respuesta con respecto a las LELIQs. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué influencia tienen en la inflación y todo eso? Gracias. Vamos a tratar, y yo lo que trato de hacer es hablar en simple, en llano, obviar por ahí muchas cuestiones más técnicas e ir a lo directo para que podamos entenderlo. En Argentina generalmente las causas que han generado la inflación a lo largo de diferentes periodos tiene que ver básicamente con esos 4 elementos que están ahí. O sea, cada vez que Argentina ha tenido una crisis más aguda de inflación, ha sido por un déficit fiscal que ha sido financiado con emisión monetaria, o sea, recurriendo al Banco Central para que te emita ese bache que vos no tenés o cuando no lo podés cubrir con deuda. La inercia inflacionaria o indexación, esto cuando vos pones cláusulas en diferentes tipos de contratos que vayas teniendo ajustes y cuando esa inflación se acelera los ajustes cada vez son más cortos. Las devaluaciones del tipo de cambio, que han sido utilizadas también por diferentes tipos de gobiernos, han sido otra de las causas de procesos inflacionarios agudos en Argentina. Y muchas veces también lo que se llaman los mercados concentrados. Esto es que hay sectores, como el caso del acero, del cemento y sectores estratégicos, incluso en la parte del sector exportador, que son sectores concentrados. ¿Qué significa? Que hay pocos oferentes. Y esos pocos oferentes que son formadores de precios también van generando presiones sobre el nivel general. En el caso de las LELIQ son las letras de liquidación. ¿Para qué se utilizan básicamente esas letras? Esas letras lo que se utilizan es para llamarse lo que técnicamente es, y ahora lo explico después más en simple, lo que es la absorción del dinero que yo voy tirando en el mercado, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo cuando recurro al financiamiento monetario, ¿qué hago? Voy aumentando la circulación de dinero. Y a medida que yo aumento la circulación de dinero, lo que tiene Argentina es que es un país que se nutre fundamentalmente su crecimiento de la economía en base al consumo. ¿Esto qué significa? Nuestra tasa de ahorro es muy baja. Entonces, el consumo es el principal componente que explica el Producto Bruto de la Argentina. Entonces, cuando hay un exceso de dinero en la economía, ese exceso de dinero ¿qué va generando? Una presión sobre la demanda, sobre el consumo. No habría ningún problema si esa demanda o ese consumo tuviera una oferta que lo respalde. Entonces, si hay más demanda y tengo más oferta, los precios no tendrían que incrementarse. Lo que sucede es que la oferta no responde automáticamente cuando hay una mayor demanda. ¿Por qué? Porque la oferta necesita tiempo. Si somos empresarios o somos industriales, tomar una decisión de aumentar la inversión, contratar una mayor cantidad de trabajadores y demás, tiene que ver en cuenta con tus expectativas, con las decisiones que vos tenés que tomar, más pensando en el mediano y en el largo plazo. ¿Para qué? Para que puedas aumentar la producción. Necesitas tecnología, necesitas capacidad, necesitas recursos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso no sucede, ¿qué es lo que te va sucediendo? Esa mayor presión sobre la demanda te va generando un impulso sobre los precios. Ahora bien, ¿cómo hago para que ese dinero que ande circulante pueda reabsorberlo?
que los bancos, ese dinero que tienen, no sigan fogoneando mayor cantidad de circulación. ¿Qué le tengo que ofrecer al sistema financiero? Una letra de liquidación, ¿sí? ¿Para qué? Para que parte de ese dinero yo se lo retribuya, lo remunero, para que ese dinero no salga y a su vez que eso le permita también a las entidades financieras solventar y cubrir la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo. Esas LELIQ son los que anteriormente eran las LEVAX o las letras del Banco Central. ¿Qué significa? Son instrumentos que se llaman de regulación de la cantidad de dinero que existe en una economía. En Argentina, ¿qué hemos hecho? Un mal manejo. ¿Por qué? Porque ese instrumento que yo tengo que utilizar para ir regulando la liquidez y la cantidad de dinero, cuando se me empieza a disparar con tasas cada vez más altas, se me va haciendo una bola de nieve inmanejable. Esa bola de nieve inmanejable hace que se vaya duplicando aproximadamente cada 3 meses en Argentina. La conducta es decir, ¿por qué no lo cortaste? ¿Cómo haces para cortarlo? ¿Qué tendría que hacer con eso? Tendría que disminuir la tasa de interés que yo pago por esas letras. ¿Para qué? Para que sean menos atractivas. Entonces, ¿yo qué le voy a decir al sector financiero? No, en lugar de esta tasa te voy a pagar, pero no es tan fácil desarmarlo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los diferentes candidatos? Lo que hay que hacer es ir bajando esa tasa para que cada vez sean menos atractivas y yo pueda ir recuperando sin que eso me genere un fogonazo, una estampida de un mayor nivel de circulación de ese dinero. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo riesgo de que eso pueda producirse o trasladarse a un proceso de hiperinflación. Nadie quiere pagar tampoco el costo político anteriormente de ir desarmando esa estructura. ¿Por qué? Porque nunca achicaste este déficit fiscal. Entonces, como estuviste emitiendo y no achicaste nunca ese déficit, ¿qué es lo que se te siguió generando? Una bola de nieve que cuando llegaste al momento no la podés desarmar ni la podés parar. Entonces estás entrampado en esa situación. ¿Alguien lo tiene que hacer? Sí, alguien lo tiene que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos tampoco cómo vas a hacer para desarmar ese monstruo que vos estuviste creando. La iniciativa es, vuelvo a repetir, ¿bajo la tasa de interés? Sí, le voy bajando la tasa, pero tampoco eso va a ser inmediato ni va a ser en un proceso de 1 o de 2 meses. La cuestión es, ¿y si todo ese dinero se volcara, qué es lo que llegaría a pasar? Si todo ese dinero se volcara en el mercado, probablemente lo que generaría es mayor presión sobre la demanda, mayor aumento sobre los precios. ¿Es un riesgo de hiperinflación que haya eso? No, porque ya tenemos algunos años, yo en la hiper tenía 15, en la del 89. Sin embargo, uno va estudiando y va leyendo de cómo fue el fenómeno y qué es lo que va pasando en los números para que se produzca un proceso de hiperinflación. En Argentina, para que se produzca una situación de hiperinflación, usualmente el nivel general de precios se tiene que ir duplicando de un periodo a otro. Un ejemplo, tuvimos una tasa del 12, que el próximo mes sea 24 y que el siguiente sea 48. Eso habla del desencadenar un proceso hiperinflacionario. Hoy Argentina, con la tasa que tiene, ¿es hiperinflación para nivel mundial? Sí, porque si a nivel mundial las tasas es del 3, 3,5, 4% anual, usted imagínense en un país como el nuestro que tiene casi el 13 mensual. Es para el resto del mundo la Argentina un país hiperinflación, pero nosotros no, porque estamos acostumbrados a convivir con este proceso. Entonces, este proceso de ir desarmando esas LELIQs que hoy tiene el gobierno, ¿lo va a tener que enfrentar cualquier gobierno? Sí, lo va a tener que enfrentar. Pero volvemos a la madre de todos los problemas. ¿Qué es lo que va a tener que hacer primero? Corregir esta situación de déficit fiscal. ¿Qué tenés que corregir con el déficit fiscal? Bajar el gasto. No podés seguir aumentando los impuestos. Lo único que te queda es seguir bajando el gasto. Cuando vas normalizando la economía, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Las tasas de interés te deberían ir bajando. Pero tienen que ir bajando si va bajando la inflación. Pero si va bajando la inflación, ¿yo qué tengo que ir viendo? Por eso le digo cómo todas las variables se van desacomodando con todo el resto de las variables. Si vos me vas bajando la tasa de inflación, ya no me resulta atractivo un depósito a plazo fijo. Los plazos fijos, más allá del ajuste que le dieron nuevamente de tasas, para el que va a colocar a 30 días tienen un rendimiento negativo. Y si el plazo fijo tiene un rendimiento negativo, ¿para qué lo voy a dejar en la entidad financiera? ¿A dónde lo voy a destinar? O al dólar o al consumo. ¿Cuál es el sentido también de que si yo tengo 100.000 pesos, vaya y compre dólares? O si tengo 200.000 y quiero comprar $200, ¿qué termino generando como conducta? Consumo.
Y si genero más consumo, ¿qué me va a generar presión? Sobre los precios. ¿Cuál es el horizonte que se quiere evitar en Argentina? Para los más memoriosos. Lo que le pasó en el año 90 a Herman González con el famoso Plan Bonex, que heredó del gobierno anterior, de la hiperinflación, plazos fijos que se iban renovando cada 7 días. Pero ¿cuál era el problema? Que el que iba renovando el plazo fijo cada 7 días era el laburante, era el trabajador, que iba y renovaba el plazo fijo para las necesidades básicas y después lo dejaba adentro. Pero a nivel macro, ese caudal de depósitos, ¿qué significaba? Que en algún momento se tiene que desarmar. ¿Por qué? Porque la tasa deja de ser una zanahoria. ¿Qué significa? Llega un momento que yo le voy a decir al banco, ya está, la plata esa voy o me corro al dólar o hago alguna otra cosa, y cuando esa conducta se generaliza, ahí es donde viene el problema. ¿Qué hizo como herramienta Herman González ahí en ese momento? Generar el Plan Bonex. Es decir, listo, todos los plazos fijos, toma, un bono en dólares, ¿a cuánto? A 10 años. Año 90, el año 2000 ya veremos a ver qué es lo que puede pasar en ese interín. Entonces, esas situaciones son las que estamos lejos de que suceda. Sí, estamos lejos de que suceda por el nivel de inflación, porque las condiciones ahora no son las mismas que teníamos ahí en ese momento, pero la iniciativa es no llegar a una situación límite, no llegar a esa situación. Y para eso, ¿qué tenés que ir haciendo? Tomando esas medidas correctivas. No la hizo el gobierno anterior, no la hizo el gobierno actual. Probablemente sí o sí la tenga que hacer el que viene, pero porque ya no te queda otro camino. Discúlpame. Sí, que pregunta. Tiene ahí el micrófono, ¿no? Sí, acá lo tengo. Discúlpame, no te entiendo los de las LELIC. Si el gobierno tiene déficit, decís vos que imprime y que entonces los bancos, para que tomen ese dinero, le aumento la retribución que le doy al banco. Pero ¿y por qué no le pedís plata al banco en lugar de imprimir? Porque la estructura que tiene el sector privado no alcanza que yo le vaya a pedir a una entidad para que me financie a mí como Estado. La conducta pero ¿para qué le pagas más? O sea, ¿para qué emitís? Si los bancos tienen la plata, vos emitís y después le pedís a los bancos que tomen esa plata. Pedirle a los bancos y le tenés que pagar una tasa alta. Pedirle a los bancos la plata y usar la tasa, no hace falta que imprima. No sé, me parece, o sea... Pero la plata no la hace el banco. El banco no la tiene la plata. El banco no la emite. No, pero no la tiene, no decís que el banco la tiene que tomar a la plata, al excedente que vos emitís. ¿Pero para qué? Para que no lo siga prestando. El rol de los bancos es que multiplican ese dinero. Pero yo no puedo ir al banco, es decir, Banco Galicia, Banco Santander, necesito tanto, préstame tanto. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito como Estado son miles de millones de pesos. O sea, no hay una entidad financiera, ni el conjunto de entidades financieras que puedan prestarme. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo colocar algunos otros instrumentos secundarios que sí pueden tomar los bancos para financiarme. Pero la estructura que necesita un Estado no es que pueda ir a financiarse directamente con el sector privado, con la banca pública, para solventar toda esta relación y lo gigantesco de emisión monetaria que necesita para parchar ese déficit fiscal que tiene. Pero ese déficit, ¿y con qué lo tiene que parchar entonces? Con recaudación, tiene que aumentar los impuestos. O bajar el gasto. Pero si a ese que no lo puede bajar, está en un punto inelástico. Sí, baja 1/3 de los 2/3 que tiene. De los 2/3 que tiene, vos que tenés que decir. Que tenés que limar un poquito de ese tercio. Exactamente. Pero el problema es que no es más fácil aumentar la recaudación. Sí, la cuestión es a dónde le aumentas a la recaudación. Y bueno, porque pero yo siempre progresivo puede ser una cosa progresiva. Bueno, ¿quién propone eso? Pero ¿quién es el progresivo, por ejemplo? Digo yo, en todos los países, ¿cuáles son los impuestos más progresivos? El impuesto a las ganancias y los impuestos patrimoniales. Acá lo sacaron a los patrimoniales. Por eso. ¿Pero por qué lo sacaron? No porque estuviera mal, más allá de la disquisición, si el salario es... al salario no, sino que o no una ganancia. Los impuestos a la riqueza, bajaron los impuestos a la riqueza. Por eso, pero es porque vos tenés un sistema que es regresivo. Pero por eso necesita una reforma tributaria. ¿Cuál es el impuesto que más recauda en Argentina? El IVA. El IVA es prácticamente 1/4 de la recaudación.
Entonces, si yo modifico la estructura tributaria, ¿qué debería hacer? ¿Que paguen ganancias o paguen impuestos patrimoniales? Sí, como pasa en cualquier país del mundo. El que más tiene, más paga. Pero ¿qué es lo que tenés vos el problema de Argentina? Es un nivel de informalidad muy alto. Entonces, cuando vos tenés problemas de informalidad y problemas de evasión, no podés hacer que tu sistema sea progresivo. Yo puedo crear más impuestos. Sí, Argentina tiene una característica de inventar y generar nuevos impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre recaen sobre el sector formal. Entonces, si yo no normalizo que el que está en la informalidad pase, cada nuevo impuesto que voy generando lo voy haciendo más sobre el sector formal. Y generar más presión tributaria en este contexto te alienta más la evasión. Entonces, en lugar de generar eso, como solución me termina generando otro problema. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Bueno, escuchando esto que venimos charlando y teniendo en cuenta lo que habíamos comentado sobre, vos habías expuesto sobre los planes que tiene cada uno de los equipos de gobierno que se postulan, ¿cuál es el verdadero margen de maniobra que tienen el equipo que le toque gobernar el país el 11 de diciembre? Es decir, hay un montón de cosas que pueden modificar, desviar el dinero a la inversión y no al consumo, etcétera, pero para eso hacen falta medidas que van a requerir consenso, trabajo parlamentario. Me refiero a reformas laborales, reformas tributarias, y eso en el corto plazo, algunos más, otros menos, pero la vocación de negociación de quienes se perfilan como los candidatos con más posibilidades es bastante baja. ¿Cuál es en ese corto plazo, el inicio, el primer año, los primeros 6 meses, el verdadero margen de maniobra que tienen para cambiar algunos de esos factores? Como no sea dejar de emitir el resto, ¿qué es realmente lo que van a poder hacer? El margen que tienen está muy acotado. ¿En función de qué? De todo lo que vos estás teniendo como desbarajuste en la economía y que vos tenés que ordenar y que encima vas en una carrera contrarreloj. Porque gran parte de estos problemas que vos estabas citando, lamentablemente no se van a arreglar en 4 años, sea cual fuere el presidente o la presidenta que nos toque. Porque no ha pasado en la historia de ningún país que teniendo las tasas de inflación que nosotros tenemos y los problemas que nosotros tenemos, que eso se pueda resolver en 4 años. En Argentina es peor porque los problemas los tenés que resolver cada 2, porque en el 2025 tenés elecciones de medio término. Entonces muchas veces el que entra lo hace pensando en esas elecciones de medio término antes que en todas las correcciones que vos tenés que hacer. ¿Cuál es la ventaja que tenés en el 2024? Que no es un año electoral, que no hay elecciones. Entonces las medidas que tenga que tomar el gobierno, que sean las más dolorosas ¿en qué sentido? A nadie le gusta que te saquen subsidios a la energía, subsidios al transporte. Fíjense en lo que pasó en Provincia de Buenos Aires cuando empezaron a poner en la SUBE que vos estás pagando en el subte 52 pesos y que si sacaran ese subsidio la tarifa pasaría a costar arriba de 700. Y ese es solamente un ejemplo de carácter chiquito de lo que significa el impacto sobre los subsidios. Entonces, ¿vos lo tenés que ir sacando? Sí, porque ninguna economía funciona en base a subsidios permanentes, porque no tenés plata, no hay forma de sostener una estructura de esa manera. Entonces, ese famoso gradualismo de las medidas que vos vayas tomando, hay que ver la fuerza que termine venciendo o en primera o en segunda vuelta, cuál es el apoyo político con el que cuenta para hacer todas las reformas que vos necesitás, porque todo tampoco se puede hacer por decreto. Entonces, cuando vos pensás en una reforma tributaria, en una reforma previsional, en dónde vas a achicar el gasto, qué medidas vas a hacer para fomentar las exportaciones y sectores que te permiten la entrada de dólares, todo eso vos lo tenés que ir haciendo en forma secuencial a la medida que vas trabajando sobre las urgencias. ¿Por qué? Porque la gente, el común de nosotros, lo que queremos es vivir mejor, que te baje la inflación, y yo no quiero esperar 2 años, 3 años o 4 años que vos me digas que tengo que empezar a ver los frutos de las medidas que vos estás tomando ahora. Entonces vos tenés que ir jugando con las expectativas de una manera mucho más rápida de lo que pasa en cualquier otro país. Entonces, el margen de acción que tiene cualquier gobierno que entre está muy condicionado.
Está condicionado porque hay que devolverle la plata al Fondo Monetario, estás condicionado porque tenés que levantar el cepo y no tenés forma, tenés que disminuir el gasto público y no sabés a dónde podarlo, necesitas dólares y esa entrada hasta que no te venga la cosecha gruesa a partir de marzo tampoco lo vas a tener en forma inmediata. Entonces el que asuma sabe que va a tener un primer semestre, por lo menos de año, bastante complicado. Que no te va a bajar la inflación, que no vas a poder bajar el cepo, que te va a afectar las importaciones y el nivel de actividad económica, y que las medidas que vos vayas tomando tenés que transmitir como señales para jugar sobre todo con las expectativas. Que lo que vos dijiste que ibas a hacer, vas a empezar a hacerlo. Pero no vas a esperar grandes cambios o grandes modificaciones en la primera etapa. ¿Por qué? Porque sinceramente no lo pueden hacer. Cualquiera de los que tenga que asumir, más allá de la idoneidad de los equipos técnicos, más allá de la fortaleza, y que la mayoría coinciden en el diagnóstico. Esto es como cuando uno va al médico y vos te aqueja algo y empezás a visitar diferentes médicos. A ver, yo puedo consultar al primero y me dice, mire Molina, usted vaya y tiene esto. Y yo puedo decir, no sé, voy a ir a consultar al segundo. Y voy al segundo y me dice, mire Molina, a usted le pasa exactamente lo mismo. Y voy a la doctora y la doctora coincide con el diagnóstico de los otros dos sin saber absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa? Ya está, no tengo que seguir consultando más porque el diagnóstico está. Bueno, la mayoría de las fuerzas coinciden en lo que es el diagnóstico. Lo que hay que ver ahora es cómo lo operativizan. Vayas por el camino A, vayas por el camino B, vayas por el camino C, cualquiera va a tener que hacer más o menos lo mismo. ¿Y qué significa eso? Empezar por lo primero. ¿Y cómo lo vas a hacer en esto de que es quirúrgico, de que es complicado, de que es difícil? No sé allá si tenías allá la... No sé quién estaba levantando, haciéndole pregunta. Ah, que vayan manejando. Es por eso que el margen de acción que tiene cada una de las fuerzas políticas está bastante acotado. Coincide en el diagnóstico, después pueden tener matices respecto a esto, utilizar una sola moneda, utilizar dos monedas, cambiarlo. Pero si vos no atacás el déficit fiscal, la inflación va a seguir siendo un problema. Y si se distorsiona la inflación, se distorsiona la pobreza, el empleo, todo el resto de los indicadores en función de eso, de que tenés que trabajar sobre múltiples frentes a la vez. Sí, bueno, voy a hacerte 2 o 3 preguntitas como para resumir y que pueda ir respondiéndomela, pero ir aclarando un poquito algunos temas sobre el tema de la LELIQ que estaban consultando recién. Entiendo que el grueso de la emisión de las LELIQ se dio en el año 2017, que tendría más o menos en este momento un valor de 30 billones de pesos, el tema total, digamos, de las LELIQ emitidas, y que tendríamos una base monetaria en el país de 10 billones en este momento. Digamos que estaríamos, estoy preguntando, ¿no? Sí. Que tendríamos 3 veces más la base monetaria emitida en la LELIQ. En la LEVAT, que no sé si hay todavía, pero en aquel momento se amortizaban los intereses de manera mensual. Tengo entendido que en la LELIQ es de manera semanal. De manera que tenemos un interés compuesto ahí, peligrosísimo, y evidentemente que esa bola se hace muchísimo más grande con el tiempo. Es algo que será muy, muy difícil salir, ¿sí? Y bueno, y la otra pregunta es, se habla de dolarizar, sin embargo, para dolarizar en este país se debería hacer una enmienda, una modificación en la Constitución, tengo entendido, porque no está permitido el uso de otra moneda que no sea la nuestra. Digamos que habría que hacer un cambio ahí en la Constitución. Creo que en el artículo 75 está. Lo de dolarizar sí, necesita también que esto tiene que pasar por una ley. Se habla de que si mi ley fuera, bueno, no tengo los diputados, no tengo los senadores, también en el Congreso podría llamar y podría haber a una consulta popular o alguna otra cosa para hacerlo, pero más allá de entrar en esas disquisiciones desde el punto de vista técnico, el hecho de dolarizar la economía tampoco es un proceso que vaya a desarrollarse de una manera espontánea, sino que necesita un lapso, y el mismo Javier Milei dijo que podría llegar a ser entre 9 y 24. Emilio Campo, que es el asesor que tiene Javier Milei, que él dice que podría ser su futuro presidente del Banco Central, son ensayos que muchas veces van desde lo teórico antes que desde lo práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo ver lo que me dice la teoría económica si yo dolarizo una economía. Pero yo voy desde el punto de vista práctico de los países que dolarizaron y que tomaron esta experiencia.
Entonces, el sentido común, sin ser economista, sin mirar nada de números, yo digo, si de los 190 países que forman el Fondo Monetario, solo 14 tienen el dólar, solo 14 tienen el dólar como su moneda. Y de ese total en América Latina, solamente Ecuador, Panamá y El Salvador son los que tienen. Y el resto de las economías que han dolarizado son países muy pequeñitos que han adoptado eso, lo del dólar. ¿Qué es lo que te está significando? Que Argentina, con todo el respeto que merecen Panamá y El Salvador, dista mucho, y Ecuador, Argentina, en cuanto a su estructura económica de esos países, para dolarizar su economía como una medida de carácter drástica. Lo mismo que hizo Cavallo y Menem con la convertibilidad durante ese momento, que no era dolarizar la economía, sino establecer una paridad de tu moneda y dejarla fija, son todas medidas de carácter transitorias. ¿Hasta qué? Hasta que vos corrijas los problemas estructurales que se tiene. Entonces, nada garantiza que si Argentina, estoy hablando de escenarios, hipotéticamente, gana Milei, dolariza la economía. En 2, en 9, en 24 meses, se reforma lo que haya que se reformar, se saca exactamente y se establece. Nadie garantiza tampoco esto en Argentina, que en 4 años más Javier Milei, siendo hipotéticamente presidente, sea reelegido por otros 4 años y efectivamente quien venga decida mantener eso, decida dar marcha atrás de nuevo y volver nuevamente a un cambio de moneda, como es lo que ha hecho Argentina a lo largo de su historia. Entonces, si vos no solucionás los problemas o las causas que te están generando esa consecuencia, vas a estar siempre en el mismo problema. Ecuador dolarizó su economía, pero no corrigió y ordenó sus cuentas. Entonces, ¿qué es lo que se le generó ahora? Un problema terrible de deuda. Entonces, no tiene inflación, pero tiene una deuda a niveles galopantes. Entonces, vos lo que estás haciendo es subsanando uno de esos problemas, pero si no corregís los otros, en un lapso de 4, 5, 6, 7, 8 o 10 años, vas a tener problemas peores que lo mejor que lo que tuviste con la inflación. Es por eso que se tiene que tener una mirada de carácter más integral. Esto lo de las LELIQs y lo de que vos decías de la base monetaria, sí, y lo que se estima que el monto está en el orden de los 20 billones, esa relación en cuanto a las LELIQs. Este sistema de interés compuesto, de ir renovando y de no ir desarmando, es justamente esa bola de nieve que no se sabe cómo se va a instrumentar. Porque ningún candidato de una manera lo ha clarificado y lo ha dicho. El único que salió diciendo ahora durante estos días fue Melconian, que dijo, y algo que había dicho Milei también. Hay que bajar la tasa de interés para que con eso se vaya resultando cada vez menos atractivo. Sí, pero con ese monto, ese proceso, va a pasar 4 años, va a terminar este gobierno y todavía va a seguir el mismo inconveniente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O a lo sumo, ponerle como un torniquete que si yo freno la emisión monetaria, ¿qué voy a hacer? No voy a tener que seguir necesitando cubrir más absorción mediante la renovación de esas LELIQs y de esas letras. En la medida que vaya bajando la inflación, la tasa de interés también tiene que ir bajando y eso debería, porque todo es potencial, generando una situación de carácter más propicia para que en una X cantidad de años yo pueda desarmar esa estructura que genere. Ahora, el grueso de eso se dio en el año 2017, ¿puede ser? Sí, empezó en el 2003, pero... Porque ya venía, digamos, sí. Ahí se conjugaron en esa etapa del gobierno de Macri que tampoco, ¿y por qué se termina generando eso? Porque empezó a partir del 2017 a terminarse el financiamiento externo para Argentina. Entonces, si vos seguís teniendo el déficit, ¿cómo lo podés financiar? O tomas deuda, interna o externa, o haces financiamiento. Si vos no decidís emitir, y emités, se te va a generar un incremento de la deuda. Si decís, bueno, no puedo tomar deuda porque ya nadie me presta, ¿qué es lo que voy a tener que recurrir? Y no me queda otra más que la emisión monetaria. Pero esa emisión monetaria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si inundo de pesos al mercado, ahí sí corro el riesgo de una hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir generando, utilizando estos instrumentos para ir lanzando plata al mercado y absorbiendo, lanzando y absorbiendo, lanzando y absorbiendo. Y en ese proceso, ¿qué es lo que vas haciendo? Y que la soga se estire, que la soga se estire.
y veamos cuándo llega el momento en que efectivamente eso ya no da para más. Está bien, y a eso hay que agregarle, digamos, la vuelta al Fondo Monetario Internacional con un endeudamiento de 57 mil millones de dólares, que nos está dando por año 3 mil millones de dólares de interés. Y el inconveniente es que justamente para vos poder pagar esa deuda, lo que necesitas es excedentes exportables. ¿Qué significa? La entrada genuina que vos tenés de dólar en una economía es tu balanza comercial. Entonces lo que vos necesitas es, de acuerdo, cuánto crece tu economía, cuál es el saldo que vos tenés sobre el comercio exterior y cuál es la tasa de endeudamiento que vos podés tomar, cuánto es lo que vos necesitas para afrontar la cobertura de esos intereses. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina? Ir difiriendo ese pago de esos intereses o ir pagándole al Fondo Monetario con la misma plata que te va entrando el fondo de los adelantos. Pero ¿qué es lo que te llega pasando con eso que en algún momento? Ese crédito se te corta. Y en algún momento, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tomar esas medidas drásticas, que es lo que Argentina no quiere. ¿Qué le puede pasar a este gobierno? Lo que le pasó a De la Rúa también con el blindaje, lo que le pasó a Mauricio Macri, lo que le pasó también a Alfonsín en su primera parte cuando estaba el equipo de Machinea y Surruil. O sea, todas esas historias que Argentina vuelve a repetir de una manera sistemática. ¿Cuál es la forma más expeditiva, más rápida de absorber todo el excedente de dinero? Porque vos lo decís muy fácil, pero una vez que empezás a emitir, empezás a llenar la bolsa, ese dinero, ese remanente se traduce en deuda interna. ¿Cómo haces para absorberlo? No hay forma si no tenés exportaciones, no tenés entrada de divisas. ¿Cómo va a hacer esta gente? No, en lo inmediato, por eso lo que postulan ahí es que todo ese proceso tiene que ser de una manera gradual y lo primero que tenés que hacer es cortar la sangría. Y en el sentido de por qué estás generando más. Porque vos tenés que lograr el equilibrio para que no necesites más emisión para seguir financiando ese déficit. O sea, esto es como una bañera que yo le voy agregando agua y lo que puedo tener es un tapón de desagüe. Entonces, para mantenerla siempre de un mismo nivel. Entonces, pero eso es difícil, porque yo tengo que lograr que la misma cantidad de agua que entra sea la misma de la que sale para tratar de mantener un nivel estable. Acá vos lo que estás teniendo es que yo tengo que cortar esa necesidad de seguir emitiendo pesos. ¿Para qué? Para financiar el déficit fiscal y lograr esa meta que ustedes escuchan hablar. Dice, lo primero que tenemos que hacer, si lo escuchan a Melconian o a cualquiera de los otros referentes, es ir a un equilibrio primario. ¿Qué significa? Es el que no contempla los intereses del pago de la deuda. Ese es el déficit primario. ¿Sí? No estoy contemplando los intereses del pago de la deuda. Lo que tenemos que hacer es equilibrar ese déficit, no tener déficit, ir a una cuestión paulatina de equilibrio. Si tengo una cuestión paulatina de equilibrio, ¿qué es lo que va a significar? No voy a necesitar emitir dinero en excedente para cubrir ese bache. Pero acá no emitimos para cubrir el bache, acá hace falta emitir por la inflación que hay. Si tenemos el 100% de inflación, tenemos duplicado el PBI en pesos, necesitamos el doble de efectivo para movernos. Si no, la economía se cae. Entonces tenemos una ventaja inflacionaria. La inflación le permite al gobierno emitir y hacerse cargo del déficit y puede hacer crecer el país. Está en recesión la economía, ¿no? Sí, pero... ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Qué está primero, la inflación o la emisión? La inflación te obliga a emitir. Tenemos un 100% de inflación. Es problemático, sí, pero qué bueno, podemos imprimir el 100% más. Porque tenemos que duplicar la base monetaria para poder moverlo, porque si no tenemos plata, entramos en recesión. ¿Pero no sería mejor lo mismo tener plata con una inflación más baja? Bueno, pero ante la inflación que ha habido últimamente ha sido por el cuarto o quinto que ponías vos, que era porque las empresas lo causaban las empresas oligopólicas, que las alimenticias, por ejemplo, son pocas y aumentan el precio. Y se ponen de acuerdo y aumentan el precio. Ante esos aumentos de precio, que no se dan porque ha habido más moneda, es porque ellos se ponen de acuerdo y aumentan el precio. Entonces, ante esos aumentos de precio, la gente necesita más plata. Aumentan los autos, la gente necesita más plata. Aumenta todo, la gente necesita más plata. Lo que sí, los bancos cobran más caro porque como no hay plata, ellos la prestan.
Entonces dupliquemos la cantidad de plata y arreglamos todo. No entiendo por qué no, ningún economista ve eso. Y no, porque si fuera así de simple, directamente no tendríamos que cobrar más impuestos y directamente que la única plata sea la que emite el Banco Central. Y probablemente. Lo que pasa es que lo que Parece como decimos... si te duele la cabeza y te pega un tiro para que se te pase. ¿Cómo? Es como si te ve dolor de cabeza y te pega un tiro para que se te pase el dolor de cabeza. Te va a pasar, pero digo, no es la solución. No, pero eso es que no es es que la emisión, cuando la emisión supera un nivel, pero nosotros necesitamos cantidad de plata para movernos. Ahora, si cuando subió Macri no emitió, pero aumentaron las tarifas, hubo inflación y no fue por emisión. Hubo inflación, pero hubo un montón de inflación. Porque aumentaron las tarifas y se movió todo. Cuando se mueve la nafta, se mueve el combustible, se mueve el gas, aumenta todo. Y los precios relativos no se estabilizan por mucho tiempo. Todavía no están estabilizados. Falta efectivo. Entonces, ¿hay que fabricar plata? No, pero lo que decís vos es como querer pagar una tarjeta de crédito sacando plata con la otra. En algún momento la va a tener que pagar. El dinero que usamos nosotros, el dinero no vale. El dinero que usamos nosotros, esto es como, ¿ustedes han jugado al estanciero? Sí, con ¿Han jugado al estanciero alguna vez? Si ustedes agarran el estanciero y duplican el precio de los campos y de las cosas que tienen el estanciero, no van a poder seguir jugando con la plata que tienen. Necesitan fabricar más billetitos para poder comprar las cosas que están duplicadas. O sea, es muy... Sí, vale menos, pero es que ya... Está bien, pero vos duplicaste la producción. Pero vos duplicaste la producción. El problema es que vos podés emitir más si vos duplicás, si vos no... A ver, todos los estados emiten, sí, pero su economía crece. La economía tiene que crecer. Pero no se duplica la producción en pesos. En pesos, porque la producción tiene un precio en pesos. No se duplicó la producción, pero el valor en pesos se duplicó. Y los pesos que hacen falta son los pesos para comprar esa producción. Pero cada vez entonces tiene necesita el doble. Esto le pasó a Bolívar en 1820, cuando empezaron a hacer la plata, le empezaron a medir. Señor, discúlpeme, ¿le puedo explicar algo muy sencillito? El Producto Bruto Interno, ¿cómo se compone? Por el valor agregado. Todos los sectores le van agregando valor al Producto Bruto Interno. Por ende, las cosas tienen un valor en función del Producto Bruto Interno que se le va agregando. Ahora, eso tiene una relación con la circulación monetaria. Si usted gasta más de lo que en realidad genera como Producto Bruto Interno, los precios de las cosas empiezan a aumentar en función del crecimiento que tiene la base monetaria. Entonces, el campo que usted por ahí lo compraba antes, como estaba diciendo Campos, porque se remite al estanciero, pero vamos al kilo de manzana. El kilo de manzana, si el Producto Bruto Interno yo le agrego como valor agregado 10 pesos, va a llegar al consumidor a 20, porque 10 es del productor y 10 es del valor agregado. Si yo a eso le genero inflación, o sea, vía el crecimiento de la base monetaria, no va a costar 20, va a costar 30 y 40. Pero el Producto Bruto Interno no creció. Creció la inflación vía que el aumento del déficit, del valor, del tamaño del Estado, que yo no tengo. ¿De dónde lo saco yo? ¿Cómo se financia el Estado? El Estado se financia por la recaudación. Llega un punto que hay una presión tributaria tal que usted, a medida que vaya creciendo la presión tributaria, no va a crecer la recaudación. Al contrario, llega una curva, hay una curva que disminuye. Entonces empezamos con las economías informales, pero no vamos a ir por ese lado. Vamos por el lado sencillo. Si usted empieza a emitir porque el Estado está gastando más, eso a mí me quita poder adquisitivo. A la gente ya no le cuesta 20, le va a costar 40. Pero no es porque aumenta el Producto Bruto Interno. Porque el Estado está emitiendo y el Estado tiene que salir a financiar. ¿Cómo se financia el Estado? Por los impuestos, vía el sector privado que ya no le presta más, vía el sector externo que ya no nos presta más. Entonces, ¿qué tengo que salir a emitir? Los papelitos del estanciero que están emitiendo en este momento. Eso es. Y esos papelitos del estanciero son los que me generan la inflación, que distorsionan los precios relativos.
porque ya esos 20 pesos que ya subió la manzana me distorsionaron los precios relativos de la economía. ¿Me entiende? El precio que tiene hoy la manzana son 10 del productor, 10 del valor agregado y 20 de la inflación. Usted me dice, si el Estado deja de emitir en este momento, yo tengo que disminuir esos 20 pesos que cuesta además la manzana. ¿Me entiende? Porque esos 20 pesos son los del estanciero. ¿Me entiende? Eso, o sea, ¿a qué se refiere el llegar al déficit fiscal cero? A que lo que se produzca... No vas a llegar al déficit cero, pero lo que yo te digo es que si aumenta el PBI en pesos, porque el PBI no aumenta por cantidad producida, ¿sí? Pero al duplicarse... no, el PBI aumenta por cantidad, o sea, si usted tiene una base fija para producir, después va aumentando vía la inversión, pero aumenta en cantidad y en precio. ¿Cómo se mide el PBI? En cantidad y en precio. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a valores corrientes, o sea, a valores constantes. Si usted lo deja sobre un año base, vamos a poder saber cuál es el Producto Bruto Interno nuestro, pero si usted lo pone con inflación, sí, obviamente que el PBI va a seguir subiendo. Claro, dos cosas para que no se haga conversado esto, y está bueno que se abra el debate, que consulten y después en todo caso podemos seguir debatiendo y explicando por qué esto de la emisión monetaria genera inflación, porque si fuera lo que yo planteaba, si fuera una cuestión tan simple, dejemos de cobrar impuestos directamente y hagamos que una entidad financie dinero y con eso viviríamos todo bien. Lamentablemente no es tan así. En función de eso, de que yo necesito que la economía crezca en términos de producción. Yo valoro esa producción en términos de pesos, en miles de millones de pesos o de dólares. Pero eso es multiplicar un precio por una cantidad. Y la forma que yo tengo que ver que crezca es tomando siempre precios con un año como base para ir viendo que las cantidades son los que me vayan aumentando. Porque eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Lo que planteaba Ale acá respecto al sector comercial en términos de Córdoba, bueno, no escapa a lo que es la complejidad. Si miran ahí este recorte del 2019 hasta el 2023, bueno, esos son todos los datos de las ventas minoristas en Córdoba. Lo que está acá en rojo a la derecha es de enero de este año hasta septiembre, toda la partecita de acá de los valores negativos. Eso es la pandemia. Este pico es una recuperación ficticia, en teoría de qué, de que si acá te cayó casi un 50% y seguramente que cuando vos medís después en marzo, abril del 2021, obviamente que te va a dar este pico, pero sacando esos puntos extremos, la conducta de las ventas es lateralizar negativo. Y eso, exactamente, ¿qué es lo que te trae aparejado? Y esto está en cantidades, ¿no? No está en pesos, sino que está en cantidades. ¿Eso qué es lo que te trae aparejado? Que vas teniendo una pérdida sistemática de rentabilidad y cada vez decís, bueno, te sostenes en función de qué. Y bueno, de ahorros que por ahí tuviste, lo que estás aplicando para tratar de mantener el negocio. Y siempre viene la conducta esta de momentos de alta inflación, de alto nivel de incertidumbre, que es lo que terminas haciendo, porque uno no va a recurrir a instrumentos de carácter financiero, sino que lo que termina haciendo es lo que está vinculado con la parte real. ¿Y qué termina siendo esa parte real? Lo que termina siendo es cómo podés estoquearte en función de qué. De acuerdo al rubro en el que estás, en la parte de servicios eso es imposible, pero en el caso de mercaderías y demás, estoquearme, no mantener pesos bajo ninguna característica, sino que lo tengas en lo de mercadería y acotar todo lo que sean las cuentas por cobrar. Esto es disminuir al mínimo cuando van analizando cómo están ustedes respecto a... Cuando tienen sus proveedores y tienen financiamiento, sí, pero lo que están otorgando con el caso de las ventas a plazo, ¿por qué? Porque lo único que te puede cubrir en una mejor medida, y que es lo que podemos llegar a tener los comerciantes en este momento, es justamente eso, es la capacidad de estoquearte en términos de mercaderías. ¿Por qué? Porque más allá de esto de que hablábamos de que va a ser un momento difícil en el 2024, lo que tiene la Argentina es parecido a ese gráfico. Las caídas vienen acompañadas siempre por una situación de rebote. Entonces, ¿qué es lo que terminas teniendo?
cuál es la espalda que vos tengas para soportar estos momentos y aguantar unos meses. Uno puede decir, otra vez más que tengo que seguir aguantando de otros meses. Sí, porque no es que la situación de Argentina es que ya estábamos al borde del abismo, viene un declive y ya nos hundimos y entramos en otra crisis terrible. Aún en situaciones de crisis, de caída como la que tenemos hoy dentro de la actividad económica, lo que tiene la Argentina es que siempre que hay un cambio de expectativas, un cambio de conducta, inmediatamente eso se transmite en una situación de nuevo de crecimiento. ¿Y por qué esta situación de crecimiento que puede llegar a tener Argentina, más allá de esto que ya les decía, que el margen de acción es muy chiquito para el 2024? Primero, porque de acuerdo a las proyecciones, yo no soy experto, pero sí sigo los números de las proyecciones que hace el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que va haciendo como primera economía mundial va monitoreando y a veces tiene datos que ni siquiera tenemos en Argentina, como en el caso de cuántas son las reservas o el potencial que tenemos en vaca muerta, cuánto es el potencial que tenemos en el caso de cultivos, qué es lo que puede pasar con el clima también en la primera parte, porque por el monitoreo que van haciendo a partir de herramientas tecnológicas, satelitales y demás, qué es lo que se espera. Que el clima acompañe, que haya una muy buena cosecha en Argentina. Entonces, ¿eso qué es lo que te va a hacer primero? Te da una bocanada de aire. ¿No es una solución definitiva? No, pero da una bocanada de aire para que podamos tener esa entrada de dólares en la economía. Lo segundo es que más allá del conflicto armado que hay entre Israel, la persistencia del conflicto que termina pasando entre Rusia y demás, si bien impactan en una primera medida, después siguen siendo como conflictos que son de muy larga data. ¿Qué significa? El conflicto que hay en la región de Medio Oriente es ancestral y seguramente que va a seguir estando. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ustedes ven, de ocupar los primeros titulares del diario, queda después circunscripto como un conflicto más entre dos países y no con la preponderancia que tenía hace prácticamente 2 años. Entonces, a nivel internacional, ya las economías se han recuperado, no hay problemas de inflación tampoco. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que si el contexto te ayuda y hacemos un poquitito más prolijo internamente las cosas, a Argentina no le tiene que ir tan mal. ¿Por qué? Porque ahora, a pesar de todas las cuestiones, esto es lo que yo les decía, no estamos en una situación de crisis en el subsuelo 22, donde no podemos salir. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Sea cual fuere la fuerza que gane este domingo o si hay una segunda vuelta, el que asuma el 10 de diciembre, solamente con un cambio de expectativas que haya en la economía o cambio de medidas, porque en el mismo sentido, si llegara a ganar Sergio Massa, yo siempre hablo en términos no de simpatía política, sino de escenario. ¿Qué pasaría si hay esto? No, porque pasaría. ¿Cambiarían las expectativas? Sí, cambiarían las expectativas porque sabe Sergio Massa que tiene que hacer cosas que las va a tener que hacer aunque no les guste. ¿Por qué? Porque no queda otra herramienta desde el punto de vista económico. Si ganara Bullrich, Schiaretti, Milei o Miriam Bregman, pasaría exactamente lo mismo en ese sentido de que ese cambio de expectativas lo que hace automáticamente es que la economía comience a transitar por otro camino. Entonces la recomendación en pequeña escala, ¿qué sería? Primero, tratar de mantenerse con bajos niveles de efectivo, en la medida de lo posible no tener efectivo porque hoy los pesos no te rinden absolutamente nada, ni con una colocación financiera, ni búsqueda de oportunidades. Sí, me perdonen acá los amigos, bueno, Pablito recién ahí de los bancos, el sector financiero con los plazos fijos y los otros instrumentos, no. Bajos niveles de endeudamiento que puedas tener, salvo que consiguieras algún tipo de crédito que pueda venir a alguna tasa subsidiada con una tasa de interés negativa. Exactamente, que uno los pueda manejar y tomar. Muchas veces se puede decir, sí, pero mira, ese crédito a mí no. Bueno, pero tómalo el crédito si tiene una tasa de interés negativa para estoquearte. O sea, si no tenés algún otro excedente, por más que me digan, no me hace falta el crédito ahora. Pero si te lo están prácticamente regalando ¿en qué sentido? En que te ofrecen una tasa de interés negativa que está por debajo de la inflación, te conviene tomar el crédito. Y esta situación de la tasa de inflación, que preguntaban también, y cómo te puede afectar las ventas, tampoco es que va a bajar de una manera inmediata. Vos si tenés, por ejemplo, la tasa de octubre, más allá de todo esto, va a seguir siendo también de 2 dígitos. Y para el gobierno que asuma, la tasa probablemente durante el primer trimestre también siga siendo una tasa de inflación elevada. No es que la inflación baje drásticamente.
La experiencia muestra que otros países que tuvieron situaciones parecidas a Argentina, con tasas de interés mucho más bajas, ese proceso de ir hasta tasas normales, hoy las tasas normales en el mundo son tasas de un dígito. Brasil tiene el 4,5% anual. Tasas del 6, del 7 ya son altas al año. Entonces, ir ese proceso de carácter gradual, Argentina le va a llevar, y me arriesgo con esta situación de ir normalizando, por más que hagamos las cosas bien, 5, 6, 7, 8 años, por lo menos. No, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando Alfonso Prat Gay asumió como ministro de Hacienda, el gobierno de Macri se fue con una tasa de inflación del 40%, para que tengamos como referencia. Prat Gay, que en ese momento tenía una tasa del 30, todavía por debajo del 30, dijo en su proyección que Argentina iba a ir a una tasa del 9%, de un dígito al final del mandato, si todo iba medianamente ordenado. Bajar de menos del 30 al 10 en 4 años. Nosotros estamos hablando de bajar una tasa de inflación que puede estar en el 150 y en el 180. Lo que estamos acá que manejamos y que sabemos números, sin saber de economía. ¿Yo puedo bajar en condiciones normales del 180 al 10% en 4 años? Que alguien me diga cómo lo va a hacer, sin que eso produzca un estallido social en el ajuste. Entonces, ¿qué es lo que me hace presuponer? Que esto, de podemos ir bajando gradualmente, sí, pero si yo tengo una tasa del 130, del 140, a lo mejor soy feliz, ¿en qué sentido? Si la podés bajar a la mitad para el año que viene y tenés una tasa del 70 y el 80 y para el otro vas bajando hacia una tasa de 50. Vuelvo a repetir, salvo que diagrames o que triunfe Javier Milei, diga una dolarización y listo, ya está, lo pone en un año y la tasa de inflación te hace así. ¿Por qué? Porque no hay devaluación y no tenés más moneda local. Sacando ese escenario, los otros escenarios, ese mejoramiento de carácter paulatino va a ser de muy larga data. Entonces, como comerciante, para cerrar la idea de lo que planteaba Ale, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? Y la espaldita que ya la tengo curtida, que ya la tengo que tratar de mantener, seguir manteniéndola. Porque esta situación, mejorar se va a mejorar. No es solamente un mensaje de carácter optimista, es porque las condiciones generales están dadas, esto para que Argentina, intentando y comenzando el camino de hacer bien las cosas, vayan mejorando. Bueno, un agradecimiento enorme a todos ustedes que hicimos posible todo esto, a Efraín, a Ale, a todo el equipo del CECISA que ha trabajado un montón. Así que bueno, yo deseo de corazón suerte para estas próximas elecciones y votemos porque eso nos da libertad. Así que de fuerza que salimos.